Según el diccionario, vulnerable es todo aquello que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. Cuando se habla de tecnologías, una vulnerabilidad es cualquier característica que hace a un sistema susceptible a la percepción de un daño o lesión. Cuando hablamos de seguridad, uno de los temas es el análisis de riesgos. Un análisis de riesgos consiste en identificar las amenazas que pueden identificar a los objetivos de nuestra organización, ya sea impidiendo que demos servicios a nuestros clientes, haciéndonos perder el trabajo realizado, causándonos pérdida de reputación y credibilidad o cualquier otra cosa. Las amenazas tienen una probabilidad de darse, es decir, las amenazas pueden suceder unas más a menudo que otras. Así que además de identificar la amenaza, se debe saber qué tan frecuente es. Y cuando una amenaza se materializa, nos causa problemas, a los cuales llamamos impactos. Un impacto puede ser de muy leve a muy grave. Conociendo las amenazas que nos acechan, la probabilidad y su impacto, se puede estimar para cada amenaza un valor cualitativo o cuantitativo para el riesgo, de forma que nos permita priorizar de manera posterior los trabajos que se deben hacer para minimizar los riesgos. Esto se consigue mediante la matriz de riesgo. Cuando hablamos de seguridad, de fuentes de amenazas son elementos externos como físicos, vandalismo, robo, incendio. Pueden ser cuestiones derivadas del mal uso por parte de los usuarios de los recursos que la organización pone a su disposición. Y lo que nos va a tocar a nosotros, vulnerabilidades técnicas, que es el daño o uso inapropiado de los sistemas, afectando, como ya se sabe, a la confidencialidad de la información, su integridad o a la disponibilidad de esta o del propio sistema vulnerable o de otros que dependan del sistema vulnerable. Un ejemplo, un riesgo para una tienda online es que se hagan públicos los datos del cliente y el impacto de la pérdida de credibilidad. Pueden estafar a los clientes y ya no tendrían confianza los clientes en nuestra organización. La amenaza específica es el acceso ilegítimo al servidor, descargando una copia de nuestra base de datos, por ejemplo. Eso lo puede hacer un atacante. Por lo tanto, debemos siempre tener claro que un análisis de vulnerabilidades no equivale a un análisis de riesgos. El análisis de vulnerabilidades es esencial, pero no suficiente del análisis de riesgos. Esto se debe básicamente a que las amenazas hay que estudiarlas en cuanto a lo que afectan a la organización y sus recursos, y en base a las vulnerabilidades que tiene dicho recurso y que pueden hacer efectiva dicha amenaza. Podemos hacer una analogía con un viaje en carretera. Si el riesgo es sufrir un accidente, una amenaza puede ser sufrir un pinchazo en una red o quedarse dormido como el profesor al volante. Algunas de las vulnerabilidades que pueden hacer que se cumpla el pinchazo es el desgaste excesivo de las ruedas o la mala presión de las ruedas, elementos extraños, botellas, el sueño es la vulnerabilidad que puede afectar al conductor si la amenaza es quedarse dormido al volante. Por eso los riesgos se basan en las amenazas que pueden afectar a ciertos recursos, en las vulnerabilidades que esas amenazas pueden aprovechar para causar el problema y en la probabilidad de que esas amenazas tengan lugar. Seguridad se puede definir como un conjunto de tres elementos, que son confidencialidad, la confidencialidad, asegurarse que solo quien debe accede a la información. La integridad es asegurarse que la información no es manipulada y que los recursos hacen lo que deben hacer. El último elemento es la disponibilidad. Este consiste en evitar que un recurso de información no sea accesible cuando es necesario. Además de estos elementos, se ha integrado la autenticación para conocer la autoría de las acciones e informaciones y el no repudio, como la forma de garantizar que algo fue hecho. Por ejemplo, si yo envío un mensaje, que el receptor pueda demostrar que yo se lo envié.